Hola a todos. Hoy vamos a analizar la sesión que ha preparado para nosotros el docente Rafa Natani. Y la verdad, qué sesión tan interesante tenemos por delante, ¿eh? Totalmente. Fíjate que normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe una expectativa de, precisión absoluta. Es casi como la ingeniería, ¿sabes? Alguien se rompe el brazo, la radiografía muestra esa línea blanca dentada en la pantalla y el médico simplemente señala y dice, pues ahí está el problema, hueso roto. O sea, es binario. Exacto, exacto. Es algo limpio, directo y sobre todo reconfortante. A los seres humanos nos fascina que los problemas sean visibles y estén perfectamente categorizados en sus cajas lógicas. Claro, pero luego damos un paso hacia el mundo de la gestión de redes sociales, ya sea para un negocio propio que está despegando o casi peor, llevando las cuentas de múltiples clientes en una agencia. Uf, madre mía. Y de repente esa máquina de rayos X tan perfecta se rompe en 1000 pedazos. El diagnóstico se vuelve un pantano enorme. Un día publicas un par de fotos con toda la ilusión y al mes siguiente, pues la operativa diaria se ha convertido en un auténtico infierno. O sea, hojas de cálculo interminables, notificaciones cruzadas en 5 aplicaciones distintas y crisis de organización a las 11 de la noche. Es que eso es la definición de manual de morir de éxito, totalmente. Especialmente cuando la escala de las operaciones empieza a superar la capacidad mental de quien las gestiona, porque claro, llega un punto en que es insostenible. Vale, vamos a desgranar esto, porque justo ahí es donde vamos a meter el bisturí en la inmersión profunda de hoy. Vamos a diseccionar la anatomía de cómo escalar esa gestión utilizando la arquitectura de Metricool, pasando por sus planes Free, Starter y Advanced. Me parece fundamental. Pero a ver, el objetivo aquí no es recitar un aburrido catálogo de funcionalidades porque eso sinceramente no le sirve a nadie. Nuestra misión es entender la filosofía estructural. Queremos descubrir en qué umbral de dolor exacto un proyecto debe dar el salto de un nivel a otro. Y esto basándonos en una premisa innegociable de las fuentes, y es que el plan perfecto es el que te devuelve el control de tu tiempo, no el que te deja conectar más cuentas por puro ego corporativo. Lo fascinante de esto es que es una distinción vital. A menudo, en este sector, la tecnología se malinterpreta de una forma casi catastrófica. Existe esta inercia, no sé, a buscar desesperadamente más funciones, más botones que pulsar y más luces parpadeantes. Sí, el síndrome del objeto brillante, claro. Eso es, cuando lo que un profesional verdaderamente necesita es reducir la fricción operativa. O sea, si se elige bien, la herramienta no es solo un software de gestión, es un exoesqueleto que dicta una metodología de trabajo muchísimo más higiénica. Como bien apunta Rafa en sus apuntes, para entender el crecimiento explosivo, primero hay que entender los cimientos. Así que empecemos por el primer umbral de dolor, que es, pues, la página en blanco y el presupuesto cero. Aquí es donde entra el plan Free. Claro, el punto de partida para muchos. Y lo que más me llama la atención analizando este ecosistema es que no estamos ante la clásica versión de prueba engañosa que te pone una cuenta atrás de 14 días y luego, ¡pum!, te secuestra los datos. Es como una navaja suiza de altísima calidad. Para nada, para nada. Es un entorno de incubación real. Y me encanta este punto, porque no tiene fecha de caducidad. O sea, su propósito no es forzar una venta rápida, sino permitir la construcción de una presencia digital súper sólida desde cero. Está diseñado, pues, para dominar los fundamentos antes de que la complejidad te ahogue por completo. Y es que Rafa siempre insiste en que para una pyme lo más importante es tener unas bases ordenadas. Esos fundamentos en el plan Free son bastante robustos. Permite un perfil por red social bajo el paraguas de una única marca, dejando fuera LinkedIn y X, que, ya sabemos que tienen otra naturaleza. Ya, son mundos aparte. Exacto. Pero aquí está el mecanismo brillante. Te obliga a trabajar desde un panel único. Puedes planificar, revisar métricas, contestar comentarios desde un buzón unificado y gestionar campañas de Meta, TikTok y Google Ads. Que se dice pronto, ¿eh? Ya te digo, si volvemos a las analogías, intentar gestionar todo esto por separado es como, intentar pilotar un avión comercial con 5 volantes distintos. Es de locos. Este panel te da, por fin, una sola cabina de cristal. Es que esa es la metáfora perfecta. La carga cognitiva de saltar entre la aplicación de Instagram en el móvil, luego al Business Manager de Facebook en el ordenador, luego al panel de TikTok, es brutal.
Al unificarlo todo en esa cabina de cristal, pues se reduce drásticamente el agotamiento mental. Totalmente. Pero, a ver, hay un componente en ese plan gratuito que altera por completo las reglas de la eficiencia inicial, y es el acceso al asistente de inteligencia artificial integrado. Me gusta mucho este enfoque que propone Rafa Natani sobre la inteligencia artificial aquí, porque me interesa mucho el cómo funciona esto. No es un simple generador de texto aleatorio como los que veíamos hace 2 años. Que va para nada. Su función principal es adaptar los copies entre redes, es decir, tienes una idea central, pero la IA modula el tono para que encaje pues, en el formato visual de Instagram frente a la inmediatez de otras plataformas. Básicamente, destruye el síndrome de la página en blanco. Lo cual, en una fase donde los recursos y el tiempo rozan el cero absoluto, pues tiene un valor incalculable. Elimina de raíz la parálisis por análisis, que es lo que frena a tantos proyectos al arrancar. Pero a ver, aquí es donde mi instinto me hace dudar un poco. Si este plan gratuito es tan increíblemente completo, no caduca y encima tiene IA, pues la pregunta es obvia. ¿Por qué alguien en su sano juicio sentiría la necesidad de pagar? ¿Dónde está el truco? Bueno, es una pregunta súper lógica. Claro, mi hipótesis es que el muro contra el que chocas no es de herramientas, sino puramente estructural, ¿no? Pues tu hipótesis da en el clavo, totalmente. No hay ninguna trampa oculta. O sea, hay leyes de la física empresarial, por así decirlo. El límite natural es el volumen. Este entorno es un traje a medida, pero para una sola marca. Claro, ahí está la clave. Imagina el día que una agencia capta a su segundo cliente, o el día que esa marca inicial pues decide abrir una segunda línea de negocio con su propia identidad visual completamente distinta. De repente ese traje a medida revienta por las costuras. Un solo perfil por red ya no refleja la topografía real de las operaciones corporativas. Lo que nos lanza a la velocidad de la luz hacia el segundo umbral de dolor, que es el temido punto de caos. El punto de caos, sí. Ese momento en el que la estrategia de un solo perfil salta por los aires, pues porque de repente te piden gestionar también las cuentas de 3 franquicias. Y de pronto estás entrando y saliendo de 10 cuentas distintas, perdiendo contraseñas, y el día a día es un auténtico caos. Es un punto de inflexión súper crítico en cualquier negocio. Porque el volumen se traduce en una multiplicación exponencial de tareas mecánicas, de tareas repetitivas. Y aquí es donde la transición a los planes Starter y Advanced se convierte en una cuestión, te diría que de pura supervivencia operativa. Ya, no es un lujo, es necesidad. Exacto. Fíjate que el plan Starter introduce el concepto de múltiples marcas, hasta 10 marcas para ser exactos, y el Advanced sube hasta 50. Que es una barbaridad, y recordemos para quienes nos escuchan que una marca es el ecosistema completo, o sea, un perfil de cada red social, además se desbloquea LinkedIn, y no hay límites en la publicación y el análisis. Pero ojo, aquí es donde se pone realmente interesante, porque más allá de los límites de cuentas, lo que me parece fascinante son los mecanismos para aniquilar la fricción del día a día. Totalmente de acuerdo. Hablemos un momento de la integración directa con Canva y Google Drive. Porque, a ver, piénsalo. El dolor físico que supone tener 20 pestañas abiertas, descargar un archivo de Canva llamado diseño final de verdad ahora sí.png. Ya, un clásico, el archivo final 2. Exacto, que se te pierda en la carpeta de descargas y luego tener que subirlo a la plataforma de programación. O sea, es agotador. Es una sangría de tiempo y de energía creativa increíble. Y la solución aquí es de una elegancia tremenda. Porque la integración nativa permite arrastrar y soltar. O sea, literalmente, tomas el diseño en Canva desde el propio planificador y lo sueltas en el calendario. Ya está. Es que desaparecen las descargas, desaparece el desorden en el disco duro. Exacto. Pero ojo, lo importante no es el simple acto de arrastrar un archivo, ¿eh? Si conectamos esto con la perspectiva general, lo importante es lo que esa fricción eliminada permite hacer. Si te ahorras 3 horas a la semana en gestión de archivos tontos, ese es un tiempo que el cerebro humano puede reasignar a algo que una máquina no puede hacer. Claro, pensar básicamente. Eso es, pensar en la estrategia de conversión. Lo que me lleva directo a otra pieza de este puzzle, que Rafa menciona con mucho detalle, y son los Smart Links. Estos no son, no son simplemente un menú bonito para el enlace en la biografía de Instagram o TikTok. No, van mucho más allá. Tienen un mecanismo subyacente fascinante. Si entiendo bien los apuntes de Rafa, la magia de un Smart Link no es mostrar opciones, es emparejar la intención del usuario. O sea, orientar esas landings personalizadas para mejorar la conversión. Te lanzo la pregunta.
¿Es aquí donde pasamos de ser simples creadores de contenido a estrategas de negocio? 100%. Estás pasando de la vanidad pura a la utilidad real. Cuando alineas el contenido con un embudo de ventas sin fricciones, pues dejas de acumular me gustas vacíos y empiezas a generar clientes de verdad. Y bueno, para cerrar un poco este círculo de madurez profesional en este nivel, hay que hablar del pánico de fin de mes. Madre mía. El terror de los informes. El domingo a las 2 de la mañana haciendo capturas de pantalla de Instagram, recortando los bordes para montar un documento antes de la reunión del lunes. Tela. Tela marinera, sí. Es el terror de cualquier gestor de redes. Pero el plan Starter fulmina ese problema de raíz con los informes automáticos. Configuras las métricas una vez, diseñas la plantilla y el sistema compila los datos y los envía por correo el día 1 de cada mes de forma impecable. Te olvidas por completo. Exacto. Levantar esa carga mental libera una cantidad de estrés brutal para quienes gestionan clientes. Es salud mental, básicamente. Desde luego. Vale, entonces hemos organizado las carpetas, hemos automatizado los reportes y estamos enfocados en la conversión. El caos inicial está domado. Pero claro, los negocios siguen creciendo. Entramos en el territorio de las grandes cuentas, las agencias ya consolidadas y los departamentos de marketing corporativos. Palabras mayores ya. Exacto. Llegamos al tercer umbral de dolor, que es la defensa del retorno de inversión en la sala de juntas y el caos de coordinar equipos grandes. Aquí es donde entramos de lleno en la arquitectura del Plan Advanced, la personalización extrema y la demostración del valor real. Es que aquí ya no hablamos de supervivencia como en los planes anteriores, ¿eh? Aquí hablamos de gobierno corporativo y de la verdad de los datos. El Plan Advanced escala hasta 50 marcas, 50 ecosistemas completos. Cuando manejas ese volumen, el riesgo de un error humano se multiplica por 1000, totalmente. Y por eso el sistema de colaboración, los roles y la aprobación de publicaciones me parece oro puro. No puedo dejar de pensar que un simple botón dependiente de aprobación por el cliente ha debido salvar más de un despido en el mundo del marketing. Ya te digo. O sea, se acabó el clásico desastre de, a ver, ¿y esto por qué lo hemos publicado en la cuenta principal? Exacto. Establece una trazabilidad absoluta, tienes un cortafuegos de responsabilidad maravilloso. Pero donde este plan realmente flexiona sus músculos de verdad es en la automatización profunda a través de integraciones que las fuentes llaman de medalla de oro. Hablamos de Zapier y Make. Buah, palabras mayores. Y para quien nos escuche y maneja estas herramientas en su día a día, sabe que no estamos hablando de automatizaciones de juguete, ¿eh? Al conectar Make o Zapier con la gestión de redes, estamos elevando el trabajo a niveles insospechados. Es orquestación pura y dura. El flujo de datos se vuelve invisible, rápido y, sobre todo, automático. Pero, a ver, claro, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Porque automatizar todo con Zapier y Make suena a magia, sí. Pero, ¿no corremos el riesgo de robotizar demasiado la comunicación? O sea, si automatizamos los flujos, automatizamos los reportes y dejamos que la IA nos adapte los textos, ¿dónde queda el factor humano? Bueno, es el temor clásico y es muy comprensible, pero parte de una premisa un poco equivocada. Lo que automatizas con Zapier o Make son los procesos, la logística, los datos, no la empatía ni la creatividad humana. Vale, entiendo el matiz. Automatizas el movimiento mecánico de un dato de la casilla A a la casilla B. Al purgar todas esas tareas repetitivas del horario de un profesional, le estás regalando el ancho de banda mental que necesita, precisamente, para interactuar de forma genuina con la comunidad. O para pensar en una campaña creativa de verdad, claro. Exactamente. Automatizas el proceso de fondo para poder humanizar y potenciar la vanguardia. Me gusta mucho esa forma de verlo. Delegar lo robótico para amplificar lo humano. Y hablando de amplificar, hay un elemento, el as bajo la manga en este Plan Advanced, que parece ciencia ficción para muchos profesionales. Hablamos del conector nativo con Looker Studio. Looker Studio. A mí esto es que me emociona profundamente. Es que, como bien apunta Rafa en sus apuntes, esto hace que te explote la cabeza. Si lo analizo bien, mi hipótesis es que Looker Studio es el verdugo definitivo de las métricas de vanidad. Ya no le dices al director general, pues mira qué bien, este mes tuvimos 2000 me gustas y 100.000 impresiones. Claro, porque con impresiones nadie paga las nóminas. Esa es exactamente la revolución. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las agencias deben justificar su retorno de inversión hoy en día. Y Looker Studio permite cruzar los datos nativos de las plataformas sociales con fuentes externas pesadas.
Como Google Analytics, por ejemplo. Exacto. O las bases de datos de ventas de la propia empresa para ver el impacto real en el negocio. Es decir, demuestra la causalidad directa. Exactamente. Se acabó la fe ciega en el marketing de redes. Ahora te sientas en esa sala de juntas y muestras un panel interactivo que dice, pues a ver, esta publicación exacta en Instagram del jueves pasado generó un tráfico directo que se tradujo en, no sé, 35 carritos de la compra con un valor total de X miles de euros. Pasas de ser un gasto en el presupuesto a demostrar matemáticamente tu aportación a las ventas. Es la radiografía perfecta de la que hablábamos al principio. Por fin, la línea blanca dentada en la pantalla con total claridad. Exacto. Fin del misterio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y miramos todo el análisis que hemos hecho de la sesión de Rafa Natani, la filosofía subyacente queda clarísima. Escalar en la gestión de redes sociales no va de coleccionar funcionalidades como si fueran cromos o de pillar el plan más caro por inercia. Va de adaptar la herramienta a la madurez estructural de tu proyecto. Ese es el resumen perfecto. Empiezas con el plan free para validar tu idea, aprovechar la IA y aprender a volar en una sola cabina de cristal sin quemar presupuesto. Claro, y cuando el éxito te trae múltiples clientes y el caos de las pestañas te asfixia, pues saltas al starter para organizar el caos, integrar tus herramientas y sobre todo dormir tranquilo con los reportes. Y finalmente, cuando el juego se vuelve corporativo, cuando hay equipos grandes y necesitas justificar cada céntimo con datos irrefutables, el Plan Advance te da ese liderazgo con Looker Studio y los flujos de aprobación. Es un viaje madurativo fascinante. Y por cierto, un apunte puramente utilitario y rápido para quienes nos escuchan. Según el material que hemos analizado hoy, existe un código para probar de forma gratuita cualquier plan de pago durante 15 días, que me parece una oportunidad excelente para comprobar de forma empírica si esa integración con Canva o los informes te salvan la vida antes de pagar. Sin duda es la prueba del algodón sin ningún riesgo. Pero bueno, antes de cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento final provocativo, para que le demos vueltas esta semana. A ver, dispara. Hemos analizado cómo este ecosistema tecnológico ya es capaz de redactar copies con inteligencia artificial, cómo arrastra diseños casi solos, cómo automatiza embudos de venta y cómo cruza datos hipercomplejos en Looker Studio. Si el software ya ha resuelto prácticamente toda la logística operativa, ¿cuál va a ser la habilidad indispensable y más cotizada de un profesional de redes sociales dentro de 3 años? Tela con la pregunta, es profunda. Es que todo apunta a que el valor de mercado ya no estará en saber qué botón apretar, porque eso lo hará la máquina. El profesional del futuro será aquel que domine la psicología humana, la estrategia conductual y el análisis crítico, habilidades que, de momento, ninguna máquina puede replicar. Qué cambio de paradigma tan brutal, ¿verdad? Pasamos de ser, mecánicos apretando tuercas a ser estrategas del comportamiento. Y eso nos devuelve, de forma casi poética, a la metáfora médica del principio. La estrategia sigue siendo nuestra. Absolutamente. Y qué maravilla de sesión nos ha dejado Rafa para llegar a estas conclusiones. Desde luego. Gracias a Rafa Natani por estructurar este contenido tan valioso. Nos vemos en la próxima formación.